¿Has notado cómo vivimos en una sociedad que nos promete que la felicidad está en el siguiente logro, en el próximo ascenso, en tener más dinero, en encontrar a la persona? Todos corren desesperadamente tras metas que les han vendido como la clave de la realización, pero hay algo que nadie te dice. Puedes conseguir todo eso y seguir sintiéndote vacío. Puedes cumplir cada uno de los objetivos que la cultura moderna define como éxito y aún así sentir que algo esencial te falta por dentro. La verdad incómoda es que hemos puesto nuestras prioridades al revés. Hemos hecho dioses de cosas temporales. Y nos preguntamos por qué nuestra vida se siente como un rompecabezas con piezas faltantes. Nos esforzamos al límite, madrugamos, corremos, sacrificamos tiempo con los nuestros, la salud, la paz, todo por conseguir algo que supuestamente nos va a llenar. Y cuando por fin lo conseguimos, descubrimos que ese algo no era suficiente. Y entonces buscamos el siguiente objetivo, la siguiente meta. Pensamos que la felicidad está en el próximo paso, en lo que aún no tenemos, en lo que aún no hemos logrado. Pero cuanto más corremos, más se aleja la sensación de plenitud, porque no es el ascenso lo que te falta. No es la pareja perfecta, no es el viaje soñado, es dirección, es sentido, es conexión con algo más grande que tú. Existe un poder transformador que la mayoría pasa por alto, un principio que puede cambiar radicalmente todo lo que creías saber sobre el éxito, la paz y el propósito. No es una técnica de productividad, no es un truco psicológico, no es una estrategia de coaching motivacional. Es una verdad eterna que ha sostenido a generaciones, pero que hoy parece olvidada entre tanto ruido moderno. Cuando pones a Dios en segundo lugar, todo lo demás también queda en segundo lugar. La mayoría de las personas viven al revés. Buscan primero el dinero, después la paz. Persiguen primero el reconocimiento, después la plenitud. Luchan primero por el éxito material, después por el propósito espiritual. Y cuando las cosas no funcionan como esperaban, cuando la ansiedad los consume y el vacío existencial los abraza, entonces, solo entonces, voltean hacia arriba buscando respuestas divinas. Pero Dios no es una última opción. Dios no es un plan B. Aquí está la verdad incómoda que nadie quiere enfrentar. Cuando Dios es una prioridad secundaria, tu vida entera se convierte en una consecuencia secundaria. Si lo relegas al último recurso, tu existencia entera opera desde la urgencia, desde la carencia, desde la confusión. Pero cuando lo colocas como el centro, todo lo demás empieza a girar en orden. El poder de poner a Dios primero no es una estrategia religiosa más. No es un consejo piadoso que suena bonito en los domingos. Es la diferencia fundamental entre vivir desde la escasez o vivir desde la abundancia, entre construir sobre arena movediza o sobre roca sólida, entre ser esclavo de las circunstancias o ser co-creador de tu destino. Es la distinción más radical que puedes hacer en tu existencia. Porque cuando reorganizas tus prioridades alrededor del centro divino, no solo cambia lo que haces, cambia quién eres, cambia tu enfoque, cambia tu manera de decidir, cambia tu manera de ver el mundo, cambia la raíz desde la que florece cada parte de tu vida. Piensa en esto por un momento. Toda tu vida has escuchado que debes trabajar duro para tener éxito, que debes luchar por tus sueños, que debes esforzarte hasta el límite para conseguir lo que quieres. Y no está mal, pero es incompleto. Es como construir una casa empezando por el techo. Puedes tener las mejores intenciones, los mejores materiales, la mejor técnica, pero si no tienes los cimientos correctos, todo se derrumba. Dios no es el techo de tu vida, es el fundamento. No es el adorno final, es el punto de partida. No es lo que se añade cuando todo va mal, es con lo que se comienza cuando se quiere construir bien. Cuando pones a Dios primero, sucede algo extraordinario que desafía toda lógica humana. En lugar de tener menos tiempo para las demás cosas, tienes más. En lugar de tener menos recursos, tienes más. En lugar de tener menos oportunidades, se multiplican. Es como si el universo mismo conspirara a tu favor, porque finalmente has alineado tu voluntad con la voluntad que mueve las estrellas.
No es magia, es orden, es alineación, es la ley espiritual más antigua del cosmos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero aquí viene la parte difícil, la que separa a los que realmente transforman su vida de los que solo hablan de ello, la que divide a quienes experimentan una vida con propósito de quienes solo coleccionan frases inspiradoras. Poner a Dios primero no significa simplemente orar más, ir más a la iglesia o leer más versículos bíblicos, aunque esas cosas por supuesto son importantes. Significa reorganizar completamente tu sistema de valores. Significa que cada decisión que tomes, desde la más pequeña hasta la más trascendental, pase por el filtro de una pregunta esencial: ¿esto me acerca o me aleja de Dios? Significa que tus relaciones ya no se basan en conveniencia, sino en propósito. Que tu uso del dinero ya no responde al impulso, sino al principio. Que tu agenda diaria deja de estar dictada por urgencias externas y comienza a girar alrededor de lo que nutre tu espíritu. Poner a Dios primero es un acto revolucionario, porque va en contra del sistema actual que te ha enseñado a confiar primero en tu esfuerzo, en tus recursos, en tus contactos, en tu imagen, en tus capacidades, y solo después, si todo eso falla, en Dios. Pero ese modelo no funciona, está roto, está incompleto, y lo sabes, aunque a veces no quieras aceptarlo. Por eso esta no es solo una invitación a la fe, es una declaración de libertad. Porque cuando lo pones primero a Él, te liberas de la presión de tener que controlarlo todo. Te liberas de la ansiedad por el futuro. Te liberas de la necesidad constante de validación externa. Te liberas del miedo. La verdadera paz comienza cuando el centro de tu vida deja de ser tu ego y se convierte en Dios. Porque Él no cambia, no se cansa, no se equivoca, no falla. Y construir tu vida sobre Él es la decisión más estable, sólida y sabia que puedes tomar. En la siguiente parte, vamos a profundizar en cómo esta decisión, que comienza como una intención interna, se convierte en un sistema práctico de vida. Un estilo de existencia en el que cada área comienza a florecer, no por casualidad, sino por causa de una raíz firme, viva y divina. ¿Estás listo para vivir desde un nuevo centro? La revolución comienza en lo invisible. No se anuncia con fuegos artificiales ni con cambios drásticos desde el primer día. Comienza en la intimidad de tus pensamientos, en los silencios de tu interior, en la manera en que eliges iniciar cada mañana. No se trata de añadir algo más a tu rutina ya saturada, sino de reordenar lo que ya haces, de colocarlo primero en el lugar que le corresponde al principio. Porque aunque no lo parezca, la manera en que empiezas tu día revela tus verdaderas prioridades. La mayoría de las personas se despiertan con el piloto automático encendido. Abren los ojos y sin pensarlo, lo primero que hacen es revisar el teléfono. Revisan correos, redes sociales, noticias. Se conectan al ruido del mundo antes de conectarse con su propia alma, y sin saberlo le entregan las primeras semillas de su atención a una tierra estéril, a una realidad que no nutre sino que agota, que no inspira sino que drena. Pero hay una decisión que lo cambia todo: comenzar el día con propósito, dedicando los primeros minutos, los más vírgenes, los más puros del día, a lo divino, no como un ritual vacío, no como una tarea más que tachar, sino como una conexión real con el origen de tu existencia. Cuando decides que tu primer pensamiento, tu primera palabra, tu primer enfoque del día será hacia Dios, no estás perdiendo tiempo, estás sembrando dirección. Tu mente es como una antena, y como toda antena, capta la frecuencia en la que ha sido calibrada. Si comienzas tu día sintonizando miedo, ansiedad o distracción, esa será la programación que domine el resto de tus horas. Pero si comienzas sintonizando paz, sabiduría y propósito, todo tu día opera desde otro nivel. No es casualidad, no es placebo, es un principio espiritual que se confirma en la práctica. La clave está en entender que la calidad de tus decisiones, tu productividad, tu estado emocional,
y tu capacidad de respuesta ante los retos no se determina por lo que haces a las 3 de la tarde cuando todo va mal, sino por lo que hiciste a las 6 de la mañana cuando todo estaba en silencio. Es allí, en esa primera hora, donde se define la calidad de las siguientes 23. Ahora bien, conectar con Dios no significa necesariamente repetir palabras religiosas. No es un acto mecánico, es un encuentro, y cada encuentro es único. Puede ser una oración en voz baja mientras respiras profundo. Puede ser la lectura de un pasaje que te sacude por dentro. Puede ser simplemente estar en silencio, dejando que tu alma recuerde que no estás sola. Se trata de crear un espacio sagrado dentro del caos cotidiano. Un espacio que te recuerde que antes de que el mundo te exija algo, ya eres amado. Antes de que debas demostrar algo, ya eres suficiente. Antes de que debas tomar decisiones difíciles, ya tienes guía. Ese espacio transforma. Lo hace de manera sutil, pero irreversible. Y aquí viene lo más poderoso. No necesitas una hora para empezar. Basta con 5 minutos de intención profunda. Porque no es la cantidad de tiempo lo que determina el impacto, sino la calidad de la entrega. 5 minutos de conexión sincera pueden tener más poder que una hora de actividad vacía. Porque es ahí donde ocurre el ajuste interno, el realineamiento del alma con su propósito eterno. Muchos dirán que no tienen tiempo, pero la verdad es que todos tienen tiempo para lo que consideran importante. El problema no es la agenda, es el orden de los valores. Si todo lo demás viene antes que tu conexión con lo divino, todo lo demás operará con más peso del que debería. Pero cuando pones primero lo eterno, lo temporal encuentra su lugar. Las prioridades se ajustan solas cuando el centro está bien establecido. Poner a Dios primero por la mañana es declarar en la práctica que no estás solo en el día que comienza, que no todo depende de ti, que no tienes que cargar el mundo sobre tus hombros. Es reconocer que hay sabiduría más allá de la tuya, fuerza más allá de tu energía, soluciones más allá de tu lógica, y esa humildad, lejos de debilitarte, te libera. Poco a poco te das cuenta de algo que cambia tu manera de vivir. No es que tus días se vuelvan perfectos, sino que tú te vuelves diferente frente a tus días. El tráfico sigue existiendo, las malas noticias siguen apareciendo, las personas difíciles siguen cruzándose en tu camino, pero algo dentro de ti ha cambiado. Ya no reaccionas, respondes. Ya no te ahogas en los imprevistos, navegas sobre ellos. No porque seas más fuerte, sino porque has anclado tu fuerza en una fuente inagotable. El mundo no va a detenerse para darte paz. Las circunstancias no van a adaptarse mágicamente a tu equilibrio. Pero si tú decides vivir desde dentro hacia afuera, en lugar de afuera hacia adentro, entonces comienzas a experimentar una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Y esa presencia se activa, se honra, se despierta cuando tú eliges buscarla cada mañana. Nada en tu vida cambiará profundamente hasta que cambies la manera en que comienzas tus días. Puedes seguir corriendo, puedes seguir luchando, puedes seguir buscando soluciones en 1000 lugares, o puedes detenerte, volver al origen y comenzar desde él. No te prometo facilidad, te prometo dirección. Y cuando tienes dirección, incluso en medio del caos, sabes a dónde ir. En la próxima parte, entraremos aún más profundo. Vamos a explorar cómo esta conexión diaria no solo transforma tu día, sino que reorganiza tu manera de ver el tiempo, la productividad y el sentido de urgencia que hoy domina la vida moderna. Porque cuando vives desde lo eterno, aprendes a caminar sin prisa, pero sin pausa, y eso lo cambia todo. Cuando empiezas a ordenar tu vida desde adentro, una de las primeras cosas que se transforma sin que lo esperes es tu relación con el tiempo. Dejas de correr como si estuviera siempre tarde para algo, dejas de vivir con esa sensación constante de urgencia que convierte cada día en una carrera, cada hora en una presión, cada minuto en una deuda. Es como si el reloj ya no tuviera poder sobre ti porque has aprendido que no es el tiempo lo que te falta, es la dirección lo que te sobraba. El tiempo en sí mismo
no es tu enemigo. Lo es la desconexión. Lo es la ansiedad que viene de vivir empujado por lo externo y no guiado por lo interno. Lo es la falsa idea de que debes llenar cada segundo con actividad para sentirte productivo. Pero cuando pones a Dios primero, algo cambia. Dejas de vivir bajo la dictadura del reloj y comienzas a vivir bajo el ritmo de la gracia. Y ese ritmo es diferente. No es pasividad, no es lentitud, es orden, es sincronía, es paz en movimiento. La vida moderna ha glorificado la prisa. Nos han enseñado que estar ocupado es sinónimo de ser importante, que la velocidad es equivalente al progreso, que descansar es un lujo que solo algunos pueden permitirse. Y así, las personas viven exhaustas, pero con la agenda llena. Corren de un compromiso a otro sin espacio para respirar, como si el valor de su existencia se midiera por su capacidad de responder a todo al mismo tiempo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ese modelo está roto? Que no fuiste diseñado para vivir bajo tensión constante, que el alma necesita pausas para florecer, que la mente piensa mejor cuando no está saturada, que las ideas más profundas no llegan en medio del ruido, sino en el silencio. Y ese silencio comienza cuando eliges dejar de correr sin rumbo y empiezas a caminar con propósito. Dios no tiene prisa, pero nunca llega tarde. Su tiempo no sigue el calendario humano, pero siempre es perfecto. Cuando aprendes a confiar en ese tiempo divino, algo se reordena dentro de ti. Aprendes a esperar sin desesperarte. Aprendes a trabajar sin obsesionarte. Aprendes a soltar sin sentir que pierdes el control, porque comprendes que el control nunca fue tuyo para empezar. Y aquí está el punto clave. Cuando vives en el tiempo de Dios, cada momento cobra un nuevo significado. Ya no haces las cosas por inercia, las haces por convicción. Ya no te mueves por presión externa, te mueves por propósito interno. Cada tarea, por pequeña que sea, se convierte en una oportunidad de servir, de crecer, de obedecer, de crear algo con valor eterno. Este cambio de mentalidad transforma incluso la manera en que ves tus días vacíos. Los momentos donde antes te sentías improductivo, ahora los ves como necesarios. Espacios sagrados donde se reordena lo que estaba disperso. Tiempos de espera que no son castigos, sino preparación. Interrupciones que no son obstáculos, sino invitaciones a confiar. Cuando Dios es el centro, el tiempo se vuelve más amplio, más generoso. No porque las horas se alarguen, sino porque ya no las desperdicias en lo que no tiene sentido. Ya no pierdes tiempo intentando ser quien no eres. Ya no gastas energía compitiendo con otros, preocupándote por lo que no puedes controlar, angustiándote por futuros que tal vez nunca ocurran. Aprendes a estar presente. Y en ese presente descubres la plenitud que antes buscabas en el futuro. Es entonces cuando descubres la paradoja: cuanto más centrado estás en lo eterno, más productivo te vuelves en lo cotidiano. No porque hagas más cosas, sino porque haces lo que realmente importa. Ya no estás ocupado, estás enfocado. Ya no te fragmentas en 1000 direcciones, caminas con claridad hacia una sola. No es que tu vida se haya vuelto más fácil, es que tú te has vuelto más sabio. La productividad real no nace de estar siempre ocupado, nace de estar alineado. Nace de hacer lo correcto, en el momento correcto, con la motivación correcta. Y eso no se consigue corriendo, se consigue escuchando. Escuchando esa voz interior que muchas veces ignoras porque el ruido externo es más fuerte. Esa voz que te susurra cuando debes avanzar y cuando debes detenerte. Esa voz que no grita pero guía. Dios no te quiere agotado, te quiere efectivo. No te creó para vivir quemado por el ritmo del mundo, sino inspirado por el ritmo del cielo. Y cuando aprendes a operar desde esa inspiración, incluso tus descansos se vuelven productivos. Porque te recargan, porque te devuelven al centro, porque te recuerdan que no eres una máquina, eres alma, y el alma necesita respirar.
Uno de los errores más comunes que cometen quienes quieren cambiar su vida es creer que deben hacer más, lograr más, moverse más rápido, pero el verdadero cambio no comienza cuando haces más, sino cuando haces espacio. Espacio para escuchar, espacio para discernir, espacio para volver a conectar. Por eso, esta transformación en tu relación con el tiempo no es menor. Es un punto de inflexión. Es el principio de una vida que ya no gira en torno al hacer por hacer, sino en torno al ser desde el propósito. La pregunta entonces ya no es ¿cómo puedo hacer más cosas en menos tiempo?, sino ¿cómo puedo hacer lo que realmente debo hacer con la energía, la intención y la paz que necesito? Porque solo así tus días dejan de ser una lista interminable de tareas y comienzan a convertirse en una secuencia de actos significativos. Y cuando vives así, cada noche llega con menos agotamiento y más gratitud. No por lo que tachaste de tu lista, sino por lo que sembraste con intención. Por la presencia que mantuviste en medio del caos. Por el silencio que defendiste cuando todo a tu alrededor gritaba velocidad. En la siguiente parte vamos a adentrarnos en otro cambio profundo. Cómo poner a Dios primero redefine por completo tu identidad. Ya no vives desde lo que haces, desde lo que logras o desde lo que tienes, sino desde quién realmente eres. Y eso, más que liberarte, te reconstruye. Hay una pregunta que rara vez nos hacemos de frente, pero que susurra desde el fondo cada vez que nos sentimos perdidos, inseguros o insuficientes. ¿Quién soy realmente cuando se apagan los aplausos, cuando se borran los títulos, cuando ya no tengo nada que demostrar? Durante años, quizá durante toda la vida, hemos construido nuestra identidad en torno a lo que hacemos, lo que logramos, lo que poseemos, lo que otros ven. Pero llega un momento, tarde o temprano, en el que todo eso deja de ser suficiente, porque los logros se desvanecen, los roles cambian, el cuerpo envejece, las circunstancias varían, y si te defines por lo que cambia, entonces tu identidad entera vive en una cuerda floja. Sin embargo, cuando decides poner a Dios primero, algo ocurre dentro de ti que no se puede fingir ni se puede forzar. Dejas de construirte desde afuera y empiezas a redescubrirte desde el alma. Dejas de mirarte a través de los ojos de otros y empiezas a verte como Dios te ve. No como un proyecto incompleto que debe ganarse su valor, sino como un ser ya valioso por el simple hecho de haber sido creado con intención eterna. Es ahí donde todo empieza a redefinirse. Ya no necesitas demostrar nada para sentirte alguien. Ya no te arrastras detrás de la aprobación ajena como si tu existencia dependiera de un aplauso o de una validación externa. Ya no vives compitiendo, comparándote, buscándote en reflejos ajenos. Porque finalmente has anclado tu identidad en algo que no se mueve, la verdad de que eres hijo, hija, creación amada. Y no se trata de una afirmación espiritual bonita, es una base sólida, porque cuando entiendes quién eres, también entiendes quién no necesitas ser. Dejas de actuar por miedo al rechazo, dejas de decir que sí para evitar que te abandonen, dejas de aceptar migajas emocionales creyendo que eso es lo único que mereces. Tu estándar cambia, no por arrogancia, sino por claridad. Muchas veces no es el mundo el que nos oprime, somos nosotros mismos quienes nos condenamos a una versión limitada de quienes podríamos ser. Vivimos desde heridas no sanadas, desde etiquetas que alguien más nos impuso, desde juicios que aceptamos como si fueran verdad. Pero cuando Dios entra en el centro, cuando su mirada se vuelve el espejo en el que te ves, todo eso pierde fuerza. Lo que antes te definía ya no te encierra. El fracaso que te marcó deja de ser una sentencia y se convierte en una lección. El error que creías imperdonable se transforma en una cicatriz que ahora cuenta una historia de redención. Incluso las heridas más profundas comienzan a sanar, no porque el pasado desaparezca, sino porque dejas de verlo como tu condena y empiezas a verlo como parte de tu reconstrucción. Porque Dios no remienda, reconstruye. Y lo hace desde dentro. Ese cambio interno se refleja en todo.
Tu forma de hablar cambia porque ya no hablas desde la necesidad de agradar, sino desde la verdad. Tu forma de relacionarte cambia porque ya no te unes desde la carencia, sino desde la abundancia interior. Incluso tu forma de caminar cambia porque ya no avanzas arrastrando el peso de lo que fuiste, sino caminando con ligereza hacia lo que puedes llegar a ser. Y aquí es donde la identidad toca lo más profundo. Ya no vives con miedo, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo. Tu valor ya no está en juego. No se negocia, no depende de tus logros, no se pierde por tus caídas, porque no es un valor adquirido, es un valor otorgado, es origen, no resultado. Esto no significa que dejes de tener metas, ni que renuncies a mejorar, ni que vivas resignado. Al contrario, significa que todo eso, los sueños, los proyectos, el crecimiento, nace ahora desde un lugar sano. Ya no buscas cumplir metas para probar tu valía. Lo haces como expresión natural de quien sabe quién es y hacia dónde va. Y eso cambia incluso tu relación con los demás. Porque cuando sabes quién eres, no necesitas disminuir a nadie para sentirte suficiente. No necesitas competir para tener espacio. No necesitas fingir para pertenecer. Tu presencia deja de ser una máscara y se convierte en una manifestación auténtica de tu esencia. Desde esa identidad sólida, las decisiones se vuelven más claras. No todo lo aceptas, no todo lo permites, no todo lo deseas, porque hay coherencia, porque lo que eliges refleja lo que crees de ti mismo. Y cuando crees que fuiste diseñado con propósito, dejas de desperdiciar tu vida en lo que te aleja de él. Este redescubrimiento también trae consigo algo que pocos reconocen: paz. Una paz que no viene de tener todo bajo control, sino de saber que tu identidad no se desmorona cuando las cosas no salen como esperabas. Una paz que no depende de resultados externos, sino de la certeza interna de que estás caminando en dirección correcta. Es por eso que cuando pones a Dios primero, el primer milagro ocurre en ti, no afuera. No en las circunstancias, en tu percepción, en tu conciencia, en tu manera de habitar tu propia vida. Y a partir de ahí, todo lo demás comienza a alinearse, porque cuando tú cambias, todo cambia. En la siguiente parte veremos cómo esta identidad restaurada no solo transforma tu interior, sino también la manera en que eliges, decides, avanzas. Exploraremos cómo se ve una vida guiada no por la imagen que proyectas, sino por la verdad que sostienes dentro de ti, porque vivir desde tu identidad divina no es un ideal, es el punto de partida para todo lo demás. Cuando sabes quién eres, dejas de elegir desde el miedo. Esa es quizá una de las transformaciones más profundas que comienzan a emerger cuando pones a Dios primero. Tu sistema de decisiones cambia. Ya no actúas como quien intenta evitar el dolor a toda costa, ni como quien vive respondiendo al caos que lo rodea. Empiezas a elegir como quien ya no se siente perdido, como quien ya no necesita correr, como quien por fin ha encontrado el eje sobre el cual todo puede girar. Y ese eje es la paz interior. Durante mucho tiempo tomamos decisiones como si estuviéramos apagando incendios. Elegimos pareja por soledad. Elegimos trabajo por necesidad urgente, sin pensar en el propósito. Elegimos caminos que en el fondo sabíamos que nos alejarían de nosotros mismos, pero nos convencimos de que no había otra opción. Y en ese estado de confusión, de supervivencia emocional, nos acostumbramos a aceptar migajas, a construir sobre arena, a caminar con la sensación permanente de estar en el lugar equivocado. Pero cuando Dios ocupa el centro, ya no eliges para llenar vacíos. Eliges para construir significado, porque has aprendido que no todo lo que parece bueno es correcto, y no todo lo que suena bien está alineado con tu propósito. Ya no necesitas que todo el mundo apruebe tus decisiones. Lo que ahora buscas es que tus decisiones reflejen coherencia entre lo que crees, lo que eres y lo que haces. Esto cambia por completo tu manera de vivir. Ya no dices que sí por miedo a perder una oportunidad. Dices sí cuando tu paz interior te lo confirma. Ya no te involucras en relaciones para sentirte suficiente. Te vinculas cuando puedes compartir.
no cuando necesitas que alguien te complete. Ya no entras a proyectos por ansiedad. Entras cuando sabes que hay propósito, no solo presión. Es una vida que deja de moverse por reacción y comienza a avanzar por convicción. Y lo más sorprendente es que en ese nuevo estado no necesitas tener todas las respuestas para avanzar, porque sabes que aunque no veas el final del camino, quien te guía sí lo ve. Eso te da una nueva libertad, la libertad de decidir con fe, no con ansiedad. La libertad de soltar lo que no está alineado, aunque parezca perfecto desde afuera. La libertad de decir no, incluso cuando todos esperan que digas sí. Poner a Dios primero es también aprender a escuchar su voz por encima del ruido de tus emociones, tus inseguridades o tus impulsos. No se trata de eliminar la emoción humana. Eso sería negar lo que eres, sino de aprender a discernir: esto lo estoy decidiendo por miedo o por fe. Lo elijo porque me da paz o porque me da alivio momentáneo. Lo hago por obediencia interior o por presión exterior. Y en ese acto de honestidad contigo mismo, comienzas a desarrollar una brújula interna que te salva de innumerables desvíos. Comienzas a vivir con una sensibilidad espiritual que no se puede enseñar, solo se puede cultivar. Es la sensibilidad de quien sabe que el verdadero éxito no es alcanzar más, sino equivocarse menos en lo esencial. De quien entiende que una vida bien vivida no es la que tiene más logros, sino la que ha tomado decisiones con más verdad. Este discernimiento no aparece de la noche a la mañana. Se entrena, se afina, se pule con cada paso, con cada tropiezo, con cada momento de silencio en el que eliges no moverte hasta que sientas claridad. Porque a veces lo más sabio no es avanzar, sino esperar hasta que lo externo se alinee con lo interno, esperar hasta que tu espíritu diga ahora sí. Y aunque el mundo te grite que vas lento, tú sabes que estás siendo guiado. Y esa es otra gran diferencia: cuando Dios está primero, ya no te mueve la velocidad, te mueve la dirección. No decides por impulso, decides por propósito. No avanzas porque sí, avanzas cuando hay un para qué, y ese para qué lo cambia todo. Incluso en las decisiones más pequeñas este principio se aplica. ¿Cómo usas tu tiempo libre? ¿En qué inviertes tu energía emocional? ¿Qué tipo de conversaciones alimentas? ¿Qué toleras aunque sabes que te resta paz? Cuando Dios está al centro, estas preguntas dejan de ser teóricas y se vuelven parte de tu día a día. Porque entiendes que tu vida no se define en grandes eventos, sino en pequeñas elecciones cotidianas. Y cada elección, por mínima que parezca, es una semilla que estás sembrando para el futuro que tendrás que habitar. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cómo decides. Y no hay forma de vivir una vida enfocada si tus decisiones siguen siendo esclavas de tus miedos. Por eso, cuando decides desde tu identidad restaurada, desde tu conexión con Dios, te das cuenta de algo revelador. La paz se convierte en el filtro más confiable que tienes. Donde no hay paz, aunque todo parezca correcto, hay algo que revisar. Donde hay paz, aunque haya incertidumbre, puedes avanzar. Y esta es quizás una de las claves más profundas de la vida espiritual práctica: aprender a reconocer la paz como brújula. No la euforia emocional, no la presión del entorno, no el deseo de control, sino esa paz suave, firme, inconfundible que te dice: este es el camino, camina por él. En la siguiente parte vamos a explorar cómo esta nueva manera de decidir afecta directamente tu entorno, tus relaciones, tus alianzas, tus vínculos. Porque no se puede caminar en dirección correcta rodeado de personas que te arrastran en sentido contrario. Y cuando Dios está primero, incluso tu forma de amar comienza a sanar, a elevarse, a transformarse. Hay un punto en tu camino en el que te das cuenta de que no basta con estar bien contigo mismo. También necesitas estar bien con el mundo que te rodea, con las personas que has elegido y con las que permites que te elijan. Porque tu paz interna se prueba, se fortalece o se desestabiliza en la forma en que te relacionas. Y es ahí, justo ahí, donde poner a Dios primero vuelve a marcar una diferencia abismal.
Cuando Dios es el centro de tu vida, ya no entras a una relación buscando que alguien llene tus vacíos, repare tu historia o confirme tu valor. Te vinculas desde la abundancia, no desde la carencia, desde el deseo de compartir, no desde la necesidad de ser rescatado, porque has comprendido que nadie, por más amor que tenga para darte, puede sustituir lo que solo tu conexión espiritual puede nutrir. Esto no te hace menos afectuoso, ni más distante, ni frío. Al contrario, te hace más presente, más real, más estable. Porque cuando el amor no nace de la urgencia, sino de la verdad, no se convierte en carga, se convierte en bendición. Las relaciones que nacen desde la ansiedad terminan exigiendo demasiado y ofreciendo muy poco. Pero las relaciones que nacen desde la identidad sanada tienen otra energía. No te piden que cambies para ser amado, no te empujan a disimular quién eres, no te castigan por ser humano. Y esta es una verdad difícil de aceptar. Muchas veces no es el amor lo que nos lastima, es la manera en que nos vinculamos desde nuestras heridas sin sanar. Creemos que el problema es el otro, cuando en realidad es la expectativa equivocada que proyectamos en el otro. Esperamos que nos afirmen, que nos salven, que nos den dirección, cuando ni siquiera nosotros hemos hecho ese trabajo con nosotros mismos. Pero cuando pones a Dios primero, ese trabajo interno ya ha comenzado, y con él la limpieza de tus vínculos, no desde el juicio, no desde la soberbia espiritual, sino desde la claridad. Comienzas a ver con ojos nuevos, empiezas a reconocer qué relaciones te elevan y cuáles te arrastran, qué alianzas alimentan tu crecimiento y cuáles lo sabotean silenciosamente. Y aunque duele, porque sí, dolerá, también libera. Aprendes a poner límites, y no por orgullo, sino por respeto. Respeto por ti, por tu propósito, por la paz que tanto te ha costado construir. Aprendes a decir no sin sentir culpa, a cerrar ciclos aunque haya amor, cuando sabes que ese amor ya no es sano. Aprendes a priorizar tu crecimiento espiritual por encima de la comodidad emocional. Esto también cambia la manera en que eliges a quienes te rodean. Ya no buscas a los más entretenidos, los más admirados, los más convenientes. Buscas personas con las que puedes ser tú. Personas que entienden tu llamado, que respetan tu camino, que no te quieren para sí sino contigo. Compañías que te recuerdan quién eres cuando el mundo te intenta confundir. Y tú también te conviertes en ese tipo de persona. Tu presencia empieza a tener otro peso. Porque cuando alguien vive alineado, su sola compañía transforma. Ya no necesitas convencer, impresionar, retener, simplemente estás. Y estar desde la verdad es un acto profundamente poderoso. También ocurre algo curioso, dejas de temerle tanto a la soledad. Ya no la ves como vacío, sino como espacio, como tiempo sagrado para cuidar tu alma. Ya no te llenas de ruido social para evitarte. Ahora sabes que un corazón alineado necesita momentos de recogimiento, de limpieza, de silencio, porque no se trata de estar siempre acompañado, sino de aprender a elegir bien cuándo estar y con quién estar. Y esta transformación no solo afecta a relaciones de pareja o de amistad, afecta tu manera de servir, de liderar, de trabajar en equipo. Cuando Dios es tu centro, ya no usas a las personas para cumplir tus planes. Las honras, las cuidas, las escuchas, porque entiendes que no estás por encima de nadie, pero tampoco por debajo. Que todos somos espejos, caminos, maestros, y que cada encuentro puede ser una oportunidad para amar mejor. Incluso en medio de conflictos, comienzas a responder distinto. No porque seas perfecto, sino porque has dejado de reaccionar desde el ego herido y has aprendido a actuar desde el alma alineada. Ya no buscas ganar discusiones, buscas construir puentes. Ya no atacas por impulso, buscas comprender. Ya no callas por miedo, hablas con respeto. Y cuando eso se vuelve tu forma de estar en el mundo, muchas de tus relaciones empiezan a sanar sin que lo planees. Claro, no todo el mundo entenderá esta nueva versión de ti. Algunos te dirán que has cambiado y no lo dirán como un elogio. Sentirás
resistencia, pérdida, dudas. Pero no confundas soledad con error. A veces, Dios limpia tu entorno antes de expandir tu propósito. A veces, te deja solo para que aprendas a no volver a entregarte por desesperación. Y si puedes atravesar esa etapa con firmeza, lo que viene después tiene otra calidad. Porque al final, poner a Dios primero también significa entregarle tu manera de amar. Dejar que Él te enseñe a ver a los otros como Él los ve, a cuidar como Él cuida, a soltar como Él suelta, a proteger como Él protege. Y eso no solo sana tus relaciones, transforma tu legado. En la siguiente parte vamos a descubrir cómo este nuevo orden también redefine por completo tu relación con los recursos, el dinero, el trabajo, el éxito visible. Porque cuando Dios es tu fuente, aprendes a manejar lo material con visión espiritual. Y eso lo cambia todo. Llega un momento en tu camino en el que te das cuenta de que tu relación con el dinero no es solo financiera, es profundamente emocional y espiritual. No se trata únicamente de ingresos y egresos, de ahorrar o gastar, de tener o no tener. Se trata de cómo te posicionas frente a lo que posees, de lo que representas cuando manejas recursos y sobre todo de lo que crees en lo más profundo que mereces. Durante años hemos vivido atrapados en una narrativa de escasez. Nos enseñaron, directa o indirectamente, que el dinero es un problema, que es fuente de conflictos, que los ricos son fríos, que ser espiritual es estar alejado de lo material, o peor aún, que si tienes poco es porque eres más puro, más humilde, más digno. Pero esa mentalidad tan disfrazada de virtud, en realidad es una jaula que limita tu potencial, tu visión y tu capacidad de impactar a otros. Poner a Dios primero también implica sanar esa relación. Y al hacerlo, entiendes algo que el mundo rara vez explica con claridad. El dinero no es un enemigo ni un fin. Es una herramienta, una extensión de tus valores, un reflejo de tus decisiones, un multiplicador de lo que ya eres por dentro. Cuando vives desconectado de lo espiritual, el dinero se convierte fácilmente en obsesión o en miedo. Te consume el deseo de tener más o te paraliza el temor de perderlo todo. Y en ambos extremos pierdes la libertad. Porque si lo necesitas para sentirte seguro, estás atrapado. Y si lo rechazas para sentirte moralmente superior, también estás atrapado. En uno eres esclavo del tener, en otro eres esclavo del evitar. Pero cuando Dios es tu fuente, tu proveedor, tu principio de abundancia, entonces el dinero deja de ser una carga emocional. Empieza a ocupar su lugar, no el primero, no el centro, solo el lugar que le corresponde, el de un recurso al servicio de tu propósito. Ya no trabajas solo por necesidad, trabajas por llamado, ya no buscas acumular para probar que vales, sino que administras con sabiduría lo que llega a tus manos. Ya no haces de cada ingreso un motivo de ansiedad, sino un motivo de gratitud, porque reconoces que no estás solo, que tus resultados no dependen únicamente de tu esfuerzo, sino también de tu obediencia, tu orden, tu visión y tu capacidad de confiar. Y aquí hay una verdad que, aunque incómoda, libera a Dios, no bendice el desorden, no multiplica lo que no sabes administrar, no expande lo que no has valorado. Por eso, ponerlo primero también significa mirar con honestidad tu economía, sin excusas ni culpas, y preguntarte, ¿estoy siendo fiel con lo que ya tengo? ¿Estoy honrando lo poco como si fuera mucho? ¿Estoy usando mi dinero para construir o para distraerme? ¿Estoy gastando desde la ansiedad o invirtiendo desde la visión? Porque el dinero habla y dice mucho más de ti que cualquier declaración pública. Dice dónde están tus prioridades. Dice qué tanto crees en ti. Dice si vives desde la urgencia o desde la estrategia. Y por eso, una transformación espiritual verdadera no puede dejar afuera la economía personal. Cuando Dios es primero, aprendes que dar no es perder, que compartir no te empobrece, que sembrar en otros, en causas nobles, en proyectos con propósito, no es caridad, es sabiduría.
porque lo que das con intención regresa multiplicado. No siempre en la misma forma, no siempre al mismo tiempo, pero sí con la misma esencia. Das valor, recibes valor. Das paz, recibes oportunidades. Das recursos, cosechas expansión. Y al mismo tiempo, aprendes a decir no, a no comprar por impulso, a no endeudarte por imagen, a no gastar por ansiedad, porque el control financiero también es una forma de amor propio, no por avaricia, sino por conciencia. Porque entiendes que tu paz vale más que cualquier capricho inmediato y que la verdadera libertad comienza cuando dejas de vivir por encima de tus posibilidades. Aquí es donde nace una nueva prosperidad, una que no se mide solo en números, sino en claridad mental, en orden, en tranquilidad, en saber que puedes mirar tus cuentas sin miedo porque estás actuando con integridad, en saber que aunque aún no tengas todo lo que deseas, estás caminando en dirección correcta, estás alineado, estás sembrando. Y eso es prosperidad. Porque la prosperidad real no es cuánto tienes, sino cuánto puedes hacer con lo que tienes. No es cuánto ganas, sino cuánto conservas. No es qué tan alto vives, sino qué tan profundo estás. Es equilibrio, es dirección, es propósito con sustento. Y esta visión también redefine tu concepto de éxito. Ya no buscas ganar dinero para demostrarle algo a los demás. Lo haces para tener más impacto, para tener más opciones, para dar mejor, para vivir con amplitud sin culpa, porque entiendes que el dinero es bueno cuando nace de manos limpias, de mente clara y de corazón alineado. Por eso, cuando Dios es el principio de tu provisión, no hay lugar para la codicia ni para el temor, porque ya no se trata de si hay suficiente para todos. Se trata de si tú estás preparado para recibir, administrar y multiplicar lo que viene. Y si lo estás, si decides ordenar tus finanzas con conciencia espiritual, entonces verás frutos. No por arte de magia, sino por ley de siembra, por coherencia, por esfuerzo con sentido, por fe en acción. En la próxima parte veremos cómo esta transformación en tu relación con los recursos impacta también tu propósito profesional. Porque cuando trabajas desde el alma, tu productividad cambia, tu creatividad se expande y tus resultados dejan de ser solo números para convertirse en legado. Cuando Dios ocupa el centro de tu vida, incluso tu manera de trabajar cambia. Y no porque trabajes menos, ni porque dejes de esforzarte, sino porque lo haces desde otro lugar. Ya no trabajas para probar que vales, ni para competir con nadie, ni para demostrarle al mundo que mereces un lugar. Trabajas porque sabes que hay algo dentro de ti que fue puesto ahí con intención, algo que necesita ser expresado, compartido, cultivado. Trabajas desde el llamado. Y esa es una palabra que, aunque muchas veces se espiritualiza en exceso, en realidad es profundamente práctica. Llamado no es necesariamente predicar, escribir libros religiosos o fundar una obra misionera. Llamado es todo aquello que haces con excelencia, con entrega, con propósito, porque sabes que lo estás haciendo para algo más grande que un cheque, un cargo o un reconocimiento. Puede ser diseñar, enseñar, liderar, cuidar, reparar, construir, acompañar. Puede ser en un escenario o en una cocina. Puede ser frente a miles o en silencio, donde nadie ve. Lo importante no es el rol externo, es la intención interna. Cuando pones a Dios primero, entiendes que tu trabajo ya no es solo un medio para ganarte la vida, sino una plataforma para expresar quién eres. Y si has sido creado a imagen de un creador, entonces trabajar no es solo producir, es crear, transformar, servir, aportar valor. El trabajo se convierte en un canal para bendecir, para dejar huella, para multiplicar lo que se te ha dado. Y eso cambia radicalmente tu manera de hacer las cosas, porque la excelencia deja de ser una presión y se convierte en una expresión. No trabajas bien por miedo a fallar, sino porque sabes que tu trabajo refleja tu interior. Tu orden habla de tu respeto, tu responsabilidad habla de tu carácter.
Tu puntualidad, tu entrega, tu ética, todo eso se convierte en señales silenciosas de un corazón alineado con lo divino. Incluso cuando nadie te ve, tú sabes que sí te están viendo. No los ojos del jefe, del cliente o del mercado, sino los ojos de quien te confió el talento, la energía, el tiempo. Y desde ahí nace la verdadera integridad. Hacer lo correcto cuando nadie está mirando, no por obligación, sino por coherencia. También cambia tu manera de enfrentar los retos profesionales. Ya no entras en crisis cuando las cosas no salen como esperabas. Ya no te defines por tus errores, ni te rompes cuando algo se cae, porque sabes que lo que haces es importante, pero no es todo lo que eres. Has aprendido a separar el trabajo de tu identidad. Has aprendido a fallar sin destruirte, a empezar de nuevo sin perderte, a perseverar sin depender de la validación externa. Y lo más interesante es que cuando trabajas desde este lugar, tus resultados mejoran. No porque te esfuerces más, sino porque estás alineado, porque el alma enfocada tiene una energía distinta, porque la mente en paz es más creativa, porque la motivación interna, la que nace del propósito, es más poderosa que cualquier presión externa. La creatividad, de hecho, florece cuando dejas de crear desde el ego y empiezas a crear desde el espíritu. Ya no te inspiras solo por necesidad, sino por conexión. Tus ideas no vienen del miedo al fracaso, sino de la escucha interna. Y entonces, tus proyectos, sean grandes o pequeños, llevan una esencia diferente, tienen peso, tienen vida, tienen dirección. No es magia, es coherencia. Es el fruto de haber puesto primero lo eterno y luego lo temporal. Porque cuando primero ordenas el alma, lo demás, el trabajo, los resultados, las oportunidades, comienza a fluir en un nivel distinto. Y sí, habrá días difíciles. Días donde el cansancio te golpea, donde el reconocimiento no llega, donde el esfuerzo parece no dar frutos. Pero incluso en esos días, sabes que no estás trabajando solo, que no estás construyendo por construir, que hay propósito incluso en el silencio, que hay fruto incluso en la espera, que cada paso que das con fidelidad, aunque no se vea hoy, está sembrando algo que más adelante dará vida. También descubres que no necesitas competir con nadie, porque cuando entiendes tu llamado te das cuenta de que nadie puede ocupar tu lugar, nadie puede hacer lo que tú estás llamado a hacer, de la forma en que tú puedes hacerlo. Eso no te hace mejor que los demás, te hace libre, libre para admirar sin envidiar, para aprender sin compararte, para crecer sin destruir a otros en el camino. Desde esa libertad también aprendes a soltar lo que ya no te pertenece, a cerrar ciclos sin resentimiento, a cambiar de rumbo sin cargar culpa, porque tu identidad no está en tu puesto, ni en tu empresa, ni en tu salario. Está en tu obediencia diaria a lo que Dios está llamándote a hacer, aun si ese llamado cambia con el tiempo. Y ahí nace una nueva definición de éxito. Ya no se trata de cuántos ceros tiene tu cuenta, cuántos seguidores tienes, o qué título llevas en tu tarjeta de presentación. Se trata de si estás viviendo en línea recta con el propósito por el cual fuiste creado. Se trata de si puedes irte a dormir sabiendo que tu día tuvo sentido. Se trata de si tus dones están siendo utilizados no solo para construir un imperio, sino para servir una causa más grande que tú. Porque hay algo que debes recordar: el mundo no necesita más personas exitosas en lo superficial. Necesita personas alineadas, personas que trabajen con propósito, que lideren con integridad, que creen desde el alma, que construyan con intención. Personas que hayan entendido que su trabajo no es su Dios, pero puede ser su ofrenda. En la próxima parte vamos a profundizar en cómo esta vida centrada en lo divino transforma tu capacidad de atravesar el dolor, los desafíos y la pérdida. Porque no importa cuán alineado estés, el sufrimiento llega, pero la forma en que lo atraviesas cambia por completo cuando tu raíz está firme en lo eterno. Nadie está exento del dolor.
Nadie atraviesa la vida sin heridas, sin pérdidas, sin temporadas oscuras que parecen no tener sentido. Es parte de existir en este mundo quebrado, lleno de ciclos impredecibles, donde lo que parecía firme se derrumba en segundos y donde muchas veces lo que no esperabas se convierte en tu realidad. Y aunque esto puede sonar crudo, es precisamente en esos momentos donde se revela la verdad más profunda sobre ti, qué tan firme es tu raíz, dónde estás apoyado, en qué confías realmente. Porque cuando todo está bien, es fácil hablar de fe. Es fácil agradecer, sonreír, compartir frases esperanzadoras. Pero cuando llega la enfermedad, la traición, el desempleo, la pérdida, el silencio de Dios, ahí se define el verdadero carácter de tu vida espiritual. Y es entonces cuando descubres la diferencia entre tener a Dios como un accesorio emocional o tenerlo como fundamento existencial. Quien ha construido su vida sobre arena movediza, sobre sus emociones, sobre logros, sobre relaciones que parecían estables, se desmorona rápidamente cuando llega la tormenta, pero quien ha construido sobre la roca tal vez se tambalee, tal vez llore, tal vez caiga de rodillas, pero no se rompe por dentro, porque no está sostenido por las circunstancias, sino por una verdad más profunda que no cambia cuando todo cambia. Poner a Dios primero no es una promesa de inmunidad al dolor, es una garantía de fortaleza en medio del dolor. Y aquí aparece una verdad que muy pocos entienden hasta que la atraviesan. El sufrimiento no siempre llega para destruirte. A veces llega para mostrarte lo que no estabas viendo. A veces rasga el suelo de tu zona cómoda para que puedas enraizarte más profundo. A veces corta ramas muertas que ya no daban fruto, aunque tú aún te aferraras a ellas. No porque Dios disfrute de verte herido, sino porque a veces la única forma de purificar la fe es atravesando el fuego. Hay momentos donde no hay respuestas, donde todo lo que habías construido se viene abajo, donde oraste, confiaste, actuaste con integridad, y aún así todo salió mal. Y lo más peligroso de esos momentos no es lo que perdiste afuera, sino lo que puede romperse por dentro: tu sentido de propósito, tu fe, tu confianza en que hay un sentido mayor. Pero cuando Dios es primero, incluso esas temporadas tienen un lenguaje diferente. Ya no las ves como castigos, sino como procesos, no como errores del destino, sino como laboratorios de crecimiento, no como pruebas para destruirte, sino como entrenamientos para fortalecer lo que viene después. Esto no es resignación espiritual. No es decir, todo pasa por algo para evitar sentir. Es una forma mucho más profunda de atravesar la vida, permitiéndote sentir, llorar, caer, pero sin soltar la mano que te sostiene. Porque hay algo que ocurre solo cuando pasas por el valle con los ojos puestos en lo eterno. Aprendes a conocer a Dios no solo como guía o maestro, sino como consuelo, como refugio, como fuerza silenciosa que te reconstruye por dentro, incluso cuando todo afuera parece desmoronarse. A veces no te libra de la tormenta, pero siempre te enseña a caminar sobre las aguas, y en ese caminar, aunque parezca contradictorio, algo se reordena dentro de ti. El dolor te limpia de lo superficial, te vuelve más humano, más real, más profundo. Comienzas a mirar la vida con menos arrogancia y más compasión, a valorar lo sencillo, a soltar lo innecesario, a encontrar belleza en lo que antes ignorabas. El dolor bien transitado no te endurece, te pule. Te vuelve más sensible, pero también más sabio, más firme, pero también más humilde. Esto también redefine tu forma de ver los fracasos. Ya no los ves como sentencias, sino como correcciones de rumbo. Ya no te castigas por cada caída. Porque entiendes que el camino del crecimiento no es una línea recta, sino una espiral que a veces te hace retroceder para que subas más alto después. La vergüenza se transforma en comprensión, la culpa se transforma en responsabilidad, y el error se convierte en materia prima para tu sabiduría futura. Con Dios en el centro, el sufrimiento ya no es el final de nada, es parte del proceso de algo más grande que aún no puedes ver del todo.
Tal vez aún no entiendas por qué ocurrió lo que ocurrió, tal vez nunca lo sabrás por completo. Pero dentro de ti se enciende una convicción silenciosa: esto no me define, esto no es el cierre de mi historia, esto es parte de mi construcción. Y esa convicción te devuelve algo que el dolor suele robar: esperanza. Esperanza no en un futuro perfecto, sin desafíos, sin tropiezos, sino en un futuro con sentido. Un futuro en el que lo que viviste, incluso lo que más dolió, puede ser transformado en fuerza, en sabiduría, en compasión para otros. Porque hay cosas que solo puede enseñar el quebranto, pero que una vez aprendidas se convierten en herramientas de luz para guiar a otros. Es ahí donde descubres que Dios no desperdicia el dolor. Si lo pones en sus manos, si lo dejas formar algo nuevo dentro de ti, lo convierte en testimonio. Y eso no es discurso religioso, es experiencia real. La de quienes han caído al fondo y desde ahí han visto crecer una raíz que jamás habrían imaginado si todo hubiera salido como esperaban. En la siguiente parte vamos a ver cómo esa raíz profunda te lleva a vivir con una nueva perspectiva del futuro. Ya no desde el miedo ni desde el control obsesivo, sino desde la confianza, desde la fe práctica, desde la paz de quien sabe que todo lo que venga puede enfrentarse si Dios sigue siendo el principio. Uno de los mayores cambios que ocurren cuando pones a Dios primero no está en lo que haces ni en lo que tienes, sino en cómo ves lo que todavía no ha llegado. El futuro, esa dimensión inacible e incierta, siempre un paso más allá de nuestro alcance, que tanto puede inspirar como paralizar. Durante años, quizá toda una vida, hemos creído que controlar el futuro era sinónimo de seguridad. Nos enseñaron a planear cada detalle, a calcular cada movimiento, a predecir escenarios para minimizar el riesgo. Y si bien la planificación tiene su lugar, hay una línea muy delgada entre la preparación consciente y la obsesión por tener todo bajo control. El problema es que ese control es una ilusión. Nadie lo tiene todo resuelto. Nadie puede prever cada giro de la vida. Y cuanto más intentamos apretar el presente para asegurar el mañana, más se nos escapa de las manos lo que realmente importa: la paz de hoy. Porque la ansiedad por el futuro suele ser una proyección de nuestros miedos no sanados. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a que lo que ya vivimos se repita otra vez. Y esos miedos, cuando no se entregan, se enquistan. Te roban el gozo, te cierran la creatividad, te hacen vivir en alerta constante aunque no haya peligro real. Pero cuando Dios es el centro, tu relación con el futuro se transforma desde la raíz. Ya no lo ves como un enemigo incierto que hay que controlar, sino como un territorio sagrado que caminas junto al que te guía. Ya no sientes que tienes que construir todo solo, desde cero, cargando el peso del universo en tus hombros. Sabes que hay un plan más grande, un propósito que, aunque no entiendas del todo, te contiene, te precede, te cubre. Y esto no significa vivir en pasividad esperando que todo te llegue sin moverte. No es abandono de responsabilidad, es confianza activa. Una fe práctica que te impulsa a actuar pero sin ansiedad, a dar pasos pero sin temor, a tomar decisiones pero sin la necesidad obsesiva de que todo sea perfecto. Es una forma de vivir mucho más libre, más liviana, más estable. La diferencia está en desde dónde lo haces. Porque el que planea desde el miedo vive tenso, se sobreprepara, no disfruta. El que avanza desde la fe, en cambio, actúa con diligencia pero sin carga. Hace su parte, pero no se castiga si algo se desvía. Porque entiende que no es su perfección la que sostiene el plan, sino su obediencia, su alineación, su constancia. Hay una paz inmensa que nace cuando reconoces que no necesitas tener todas las respuestas para avanzar, que puedes dar el siguiente paso sin ver el camino completo, que puedes confiar sin garantías humanas, porque no estás guiado por lo visible, sino por una convicción interna que se fortalece en la intimidad espiritual. Y esa confianza también te enseña a aceptar cambios inesperados, con menos,
resistencia. A veces lo que más miedo te da, ese giro imprevisto, ese retraso, esa puerta cerrada, es justo lo que te está evitando un error mayor. O lo que te está redirigiendo hacia algo que aún no puedes ver. Lo que parece interrupción puede ser intervención. Lo que parece pérdida puede ser protección. Pero no lo sabrás si solo miras con los ojos del control. Solo lo verás cuando aprendas a interpretar la vida con los ojos de la fe. Es aquí donde la entrega se vuelve un acto de sabiduría. Entregar no es rendirse, no es lavarse las manos, es reconocer que ya hiciste tu parte y que ahora confías en que el resultado ya no está en tus manos, sino en las correctas. Es como sembrar, tú eliges la semilla, preparas la tierra, cuidas el proceso, pero no puedes forzar la lluvia, no puedes controlar el ritmo del crecimiento. Y sin embargo, la semilla responde porque el orden natural y espiritual hace su trabajo cuando hay paciencia, consistencia y fe. Y así también ocurre con tus sueños, tus metas, tus proyectos, tu crecimiento personal. Llega un punto en el que si Dios está primero, no te desgastas forzando lo que no fluye. No insistes en puertas cerradas. No negocias tu paz por alcanzar metas que no están alineadas. Eres capaz de esperar, de observar, de discernir, porque ya no buscas cualquier resultado. Buscas el resultado correcto. Y esa es una forma superior de éxito. No cualquier éxito, no el que aplaude el mundo, ni el que se ve bonito en redes, ni el que se mide en métricas vacías, sino el éxito de estar en el lugar correcto, haciendo lo que debes hacer con el corazón en paz. Ese éxito no se improvisa, se cultiva en lo invisible, se construye en las pequeñas decisiones diarias, donde eliges la fe en lugar del miedo, la paz en lugar de la prisa, la obediencia en lugar del control. Y sí, hay temporadas en las que no verás avances externos, donde parecerá que todo está estancado, pero si por dentro estás creciendo en fe, en carácter, en confianza, entonces no estás estancado, estás madurando. Estás siendo preparado para sostener lo que viene, porque no todo lo que deseas hoy podrías administrarlo con sabiduría. A veces la espera no es castigo, es entrenamiento. Cuando Dios es primero, aprendes a amar ese proceso. Aprendes a vivir un día a la vez, no como una frase cliché, sino como una forma real de vivir. A confiar que si hoy das tu mejor versión, mañana se encargará de sí mismo. A descansar en que cada paso, por más pequeño que sea, tiene sentido si está dado en la dirección correcta. Y así, poco a poco, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa, no porque lo tengas garantizado, sino porque caminas con quien ya ha estado ahí. Y eso es todo lo que necesitas. En la próxima parte exploraremos cómo esta transformación interior comienza a derramarse naturalmente en otros. Cómo tu ejemplo silencioso, tu forma de estar en el mundo, comienza a impactar a quienes te rodean sin necesidad de convencer, solo con el poder de tu coherencia. Una barca di carta, che l'acqua che c'è dentro è tutta, non c'è vento, non c'è vento, si muove per un niente, per uno spostamento d'aria. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Un viaggio di fortuna, non si è mai pronti quando arriva, non c'è scelta, non c'è scelta, l'anima si arrende, lo stomaco si chiude a tutto. Il
vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara. Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. E il vecchio Paolo nella sua camicia buona l'hanno seppellito con un foglio in tasca e un segno sulla faccia. Il vecchio Paolo ci prendeva in giro, mi cantava che lui la guerra la fa tutti i giorni e mai nessuno gliela dichiara.